Hola a todos y todas, bienvenidas a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica, aquí en directo desde las instalaciones de Caramba Producciones en Sabana Sur. Hoy traemos un episodio muy especial, muy interesante, porque hoy la historia y la ciencia se van a juntar para un podcast muy especial, porque hoy vamos a hablar del cacao, esa importantísima semilla que ha sido pues hasta endiosada en algún momento. Hoy le vamos a conocer su historia y demás. Este, como siempre, con ustedes Luis Martínez. Y Gabriel Cerdas aquí. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque queríamos tratar este tema de una manera muy profesional y pues creo que conseguimos a la mejor persona, que es don Wilber Phillips Mora. Les voy a comentar un poquito quién es don Wilmer para que lo conozcan. Él es un experto en enfermedades, recursos fitogenéticos y mejoramiento genético del cacao. Tiene más de 35 años de experiencia. Realizó sus estudios en la Universidad de Costa Rica y el CATIE, culminando su doctorado en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Reading del Reino Unido. También trabajó en el CATIE de 1986 al 2017 como profesor de la Escuela de Posgrado, curador de la Colección Internacional de Germoplasma del Cacao, jefe del Programa de Mejoramiento Genético, encargado de actividades de capacitación en cacao y líder de varios proyectos de investigación en colaboración con el USDA y el sector chocolatero internacional. Además, es autor o coautor de 87 publicaciones en revistas científicas. Desarrolló un grupo de clones de cacao de alto rendimiento y tolerantes a enfermedades denominadas CATIE-R, que están presentes en 9 países. Actualmente es consultor privado. Sin embargo, en el año 2006 recibió el Premio Nacional de Ciencias de Costa Rica y su trabajo fue reconocido en 2 ocasiones por el World Cocoa Foundation y por la Junta Directiva del CATIE. También lo concedió el doctorado honoris causa en 2018. Sus aportes a la cadena del cacao han sido también destacados en diferentes medios como The New York Times, Bloomberg y la revista The Smithsonian Institution o el Instituto Smithsoniano. The New Scientist Journal Chocolate de Suecia también lo ha publicado y ha brindado apoyo técnico en sus campos de especialidad en países como Costa Rica, Brasil, Honduras, Corea, China, Vietnam, entre otros. También ha tenido un papel destacado en el desarrollo de estrategias de prevención y combate contra la grave enfermedad fungosa llamada monoliasis del cacao en El Salvador, México, Belice, Bolivia, República Dominicana y Haití. Creo que es una persona bastante capacitada para hablarnos del cacao. Bienvenido, don William, un placer tenerlo aquí en Wilber. el podcast. No, más bien, muchas gracias a ustedes por hablar de un cultivo que ha significado en la mitad de mi vida. Entonces, hablar del cacao es como hablar de un buen hijo. Entonces, les agradezco mucho la invitación. A usted. Nosotros encantados de tenerlo aquí y a conocer más sobre, bueno, este producto. Agradecer como siempre a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros a partir de 600 colones al mes en el apartado Unirme en YouTube. Agradecer a Aileen Araya, Leandro Arce, Rudy Cabezas, Pablo Andrés Ortiz, Darwin Pereira, Marianela Ruiz, Marjorie Miranda, Pablo Gutiérrez, Adrián Bonilla, Lincoln Gruber, Juan Diego Acosta, Federico Trejos, Viajando con Chico Corrales, Ignacio Avendaño, Cindy Calderón, Michael Guzmán y Carolina Muñoz. Todos ellos son miembros de nivel 2 y nivel 3 de YouTube. Así que bueno, se pueden unir para ayudarnos a seguir haciendo este contenido. Y recuerden que ya pueden conseguir el juego de Historia de Costa Rica. Lo pueden hacer llegar directamente desde Correos de Costa Rica a la puerta de su casa al número 8346-5526, 8346-5526. En nuestro Instagram también pueden encontrar las tiendas que ya lo pueden obtener. Son pocas tiendas, cada vez vamos a irnos expandiendo más, pero ahí en nuestro Instagram pueden encontrar en cuáles tiendas, si les queda cerca, pueden ir ahí también a adquirirlo. O como les dije, podemos hacer envíos directos por correos de Costa Rica. Y listos, bueno. Ahora sí, en la materia. Quisimos traer el cacao como un tema más que todo porque es un producto, ya nos explicarás bien qué es lo que conocemos como cacao, ¿verdad? Pero es algo que está incluido desde nuestra mitología indígena, nuestra economía, nuestras monedas, hasta el día de hoy. Y también darle un espacio importante a esta enfermedad, ¿verdad? La monoliasis que casi acaba con el cacao en Costa Rica. Entonces, para empezar, yo creo que hagamos un poquito de contexto, porque yo estuve leyendo por ahí que ahorita hay una gran polémica en dónde se origina el cacao, porque al igual que muchos otros productos, pues hay varios países que se Atribuyen. atribuyen, ¿verdad?, su autoría o su domesticación, creo que era la palabra como que se usaba. Pero
díganos usted de dónde se origina, quién es el que logra por primera vez utilizar el cacao para consumo y cómo empieza a expandirse como un producto para los humanos. Bueno, el cacao tiene una larguísima historia, y tiene una larguísima historia, no solamente en Centroamérica y México, pero también la tiene en Sudamérica. Es tan larga, ¿verdad? Y está asociada casualmente con la colonización por parte de los españoles en México también, que mucho tiempo se pensó que efectivamente el cacao había tenido su origen en esta región del mundo. Los nuevos estudios arqueológicos realizados recientemente han demostrado que realmente el origen del cacao está en Sudamérica, básicamente en la olla amazónica, involucrando diferentes países, entre ellos a Brasil, a Perú sobre todo, pero también desde Bolivia hasta Colombia. Tenemos diversidad genética. Ahí se encuentra la planta en forma silvestre todavía y ha sido colectada. Y esas colectas nos han permitido enriquecer algunas colecciones internacionales que tenemos de variedades de cacao. Y dicho sea de paso, una de ellas, una de las más importantes, de las dos más importantes colecciones mundiales, se encuentra en Costa Rica, para orgullo de todos nosotros, con más de 1000 variedades diferentes y se encuentra en Turrialba, en el Cate. ¿Qué es lo que hace esa colección? Juntar casualmente esa diversidad genética y tratarla de poner en sitios donde pueda ser utilizada. Resulta que sí, efectivamente, había muchos estudios que decían, ¿verdad?, que el cacao se había originado en México y que en Centroamérica y México había sido domesticado. Alguna evidencia científica, por ejemplo, aportaba información interesante. En un sitio allá en Puerto Escondido, en un sitio arqueológico en Honduras, resulta que se encontró evidencia en vasijas de residuos de cacao. Y estas vasijas tienen más de 3000 años. Quiere decir que era básicamente una cierta comprobación de que la domesticación se había dado aquí en Centroamérica y México. Sin embargo, posteriormente, hace tal vez como 3 o 4 años, hubo una investigación, ¿verdad?, que demostró que un sitio arqueológico que se encuentra en Sudamérica, este sitio arqueológico se llama Santana, La Florida, se encontraron no solamente residuos de tiobromina, que es un producto típico, un contenido típico del cacao, pero también residuos de ADN antiguo, ¿verdad? Y residuos básicamente de cacao que nos decían a nosotros que el cacao básicamente había sido domesticado mucho tiempo antes. Estas vasijas están datadas aproximadamente del año hace 5300 años. Eso hace una gran diferencia a los 3000 años con que habían sido datadas las vasijas en Honduras, ¿verdad? La diferencia es abismal, ¿verdad? Estamos hablando de casi el doble de años, ¿verdad? Para ponerlos tal vez un poquito en contexto, acordémonos, por ejemplo, que los sumerios, ¿verdad?, que se considera la primera civilización, imagínense que se estableció hace 6000 años. Y estamos hablando de que hay residuos o evidencia arqueológica del cacao de 5300 años. La civilización más antigua en Sudamérica que se ha datado hasta el momento se llama Norte Chico, que corresponde a la costa peruana, y resulta que esta está datada en 5500 años. Eso significa que es muy cercano a la fecha en que están datando los primeros indicios del cacao o del uso del cacao en Sudamérica. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el cacao ha sido utilizado en Sudamérica durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque definitivamente aporta evidencia histórica, científica, arqueológica, que demuestra que efectivamente el cacao fue domesticado y se originó, ¿verdad?, también en Sudamérica. Ok. Y qué interesante, ¿verdad? O sea, 5300 años. Es mucho, Eso es mucho tiempo. es mucho. ¿Y se sabe la forma en que lo consumían o lo utilizaban? Si se encontraba en vasijas, normalmente era para bebidas, aunque puede tener algún otro uso, pero normalmente está relacionado con bebidas, ¿verdad?
que se transmitió posteriormente de Sudamérica a Centroamérica e interesantemente se transmitió también con un uso como bebida, ¿verdad? Mm, Hay algo, creo que es muy, muy interesante, y es que se estima que la movilización desde Sudamérica hasta Centroamérica del cacao sucedió hace muchísimo tiempo. Tanto es así que tenemos esta evidencia arqueológica en Perú, perdón, en la costa de Honduras de hace 3000 años. Eso implica que el cacao tuvo que haber llegado antes de hace 3000 años, ¿verdad? mm, Y hay algo muy interesante, ¿verdad? Que es lo siguiente, la única variedad de cacao de las muchas que existen en Sudamérica que se movió a Centroamérica y a México es una que se denomina cacao criollo. Y el cacao criollo tiene particularidades muy interesantes. La particularidad quizás más relevante en eso que estamos conversando es que el cacao criollo, la mayoría de las variedades de cacao criollo son rojas. Y el color rojo particularmente tiene una gran importancia en las culturas indígenas, porque todo lo que era de color rojo estaba asociado con la sangre. Ujú. Entonces, muy probablemente el cacao fue movido por fines rituales desde Sudamérica hasta Centroamérica. Y el otro componente interesante, ¿verdad? Es que se bebe, ¿verdad? Y la bebida es de color oscuro como una sangre que ya ha sido procesada, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando ellos hacen los rituales, ¿verdad? Ceremoniales, probablemente están haciendo una conexión entre el color rojo de la mazorca y una bebida de color similar a la sangre, ¿verdad? Que se les presenta muy convenientemente para ser incluida dentro de esos ceremoniales. Entonces sí hay una relación muy interesante entre la variedad que se introdujo a Centroamérica, ¿verdad? Y estos conceptos antiguos de los indígenas. El otro componente que es muy interesante de tener presente es que la variedad criolla es autocompatible. ¿Qué significa que una variedad sea autocompatible? Eso significa que la variedad, un solo árbol, puede polinizar sus propias flores y producir mazorcas. Eso no sucede en todos los árboles ni en todas las variedades de cacao. Muchas variedades de cacao no permiten realizar esto y necesitan un árbol compañero que les polinice sus flores para poder producir frutos. El cacao criollo no, el cacao criollo se puede autopolinizar. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque si ustedes se imaginan un cultivo que está en expansión, moviéndose poco a poco en el territorio centroamericano, ustedes necesitan una variedad que tenga esa característica. O mm, si no, la semilla que es llevada por un indígena a otro sitio no sería capaz de producir mazorcas. Entonces necesita producir mazorcas. Entonces es una característica sine qua non para que esa variedad pueda tener éxito en la expansión geográfica que tuvo el cacao en Centroamérica. Entonces eso obviamente empieza a construir una historia del cacao. En Costa Rica, al igual que en Centroamérica, nosotros estimamos que la historia del cacao tiene más de 3000 años, ¿verdad? Ya fue reportada, por ejemplo, en los chorotegas. Los chorotegas hacían uso del cacao como bebida ceremonial. Hay reportes también de que se usaba también como moneda, ¿verdad? Ujú. Y este uso de moneda viene desde México hasta posiblemente Costa Rica. Panamá tiene una historia un poquito diferente por el cultivo indígena, llegó aproximadamente a Boca del Toro, ¿verdad? No hay mucha evidencia de un cacao, digamos, más antiguo en Panamá. Pero el uso del cacao definitivamente, además de bebida ceremonial, de moneda, ¿verdad? Significaba un estatus especial. Era su uso asociado obviamente con una transacción comercial, estaba solamente al acceso de las clases altas y poderosas. Tener un cacao tal, obviamente, significaba dinero, Ujú. entre comillas, mm, ¿verdad? Entonces eso no estaba, obviamente, al acceso de todas las personas. Entonces sí, el cacao no solamente es antiguo en esta región, sino es sumamente importante, ¿verdad? Dentro de los conceptos indígenas, el cacao, junto con el maíz, probablemente es el cultivo más importante de nuestras
etnias antiguas. De hecho, aquí como adendum, digamos, hace un tiempo nosotros habíamos hecho una pequeña publicación sobre la mitología de lo que, de qué creían nuestros indígenas antes de la llegada de los españoles. Y entre eso hablábamos de que en la mitología bribri eh, tienen al dios principal, que su nombre es Sibú, y la esposa de Sibú se llama Suru. Y su nombre significa cacao en lengua bribri, y se dice que Suru lleva un vestido hecho de semillas de cacao. Entonces, incluso nuestros indígenas ya le daban ese rango divino, digamos, que también de muy mesoamericano, ¿verdad? Muy, muy así. Ujú. Y algo que me quedó aquí la curiosidad es, ellos lo bebían, pero claramente no lo bebían como lo bebemos nosotros, ¿verdad? O sea, con leche y tal. Em, cómo es que empieza digamos, ese intercambio o ese pase de convertirlo en un producto de consumo? Es decir, ¿en qué recetas lo utilizaban? ¿Cómo lo llevaban? ¿O cómo se fue expandiendo a que la gente lo empezara a adoptar tal? Porque De cómo lo consumen. sí, cómo lo empezó, no tanto las recetas, sino sí, cómo se da esa expansión de ser de un producto de las clases tan altas a que se convierte en un alimento para casi todos. ¿Fue algo muy paulatino o fue muy de golpe? No, totalmente. Bueno, lo primero es que los indígenas tenían recetas muy especializadas y va a depender del país. No tengo referencias de Costa Rica porque creo que no deben existir, pero hay referencias, por ejemplo, de México y Guatemala sobre las recetas que ellos utilizaban para preparar el cacao, que son recetas, yo he tenido oportunidad en el Instituto Smithsoniano, ¿verdad? Han hecho algunas de esas recetas y he tenido oportunidad de probarlas y no son muy agradables Ah, porque lo primero que no tienen, o lo primero que carecen es de azúcar claro. o un Ujú. componente dulce. Entonces hay una expresión, obviamente, de los demás ingredientes, que son ingredientes fuertes, ¿verdad? Entonces está presente la vainilla, por ejemplo, está presente el chile picante, Ujú. ¿verdad? Y muchos otros componentes haciendo recetas un poquito sofisticadas. Eso era normalmente lo que bebían Ujú. los indígenas. Eso fueron lo que conocieron los españoles, ¿verdad? Entonces, al inicio probablemente, ¿verdad? Eso construyó ciertos conceptos en los españoles que si bien es cierto quedaban asombrados, que eran las clases altas, ¿verdad? Los caciques, las clases sacerdotales, las que consumían el chocolate, ellos seguramente les llamó la atención qué era eso, ¿verdad? Y decidieron llevarlo a Europa, Ujú. ¿verdad? Y cuando llega a Europa sufre toda una evolución histórica muy interesante, donde primero se le mezcla con leche, después se le mezcla con algunos otros ingredientes de allá, y finalmente, creo que fue en Holanda, ¿verdad? Que alguien descubre que es factible preparar un chocolate, ¿verdad? Como lo conocemos nosotros ahora. Entonces, esa evolución hacia Europa, yo creo que es muy evidente en los días actuales, ¿verdad? Donde básicamente todo el mercado o gran parte del mercado se mueve a través de chocolates, o sea, la materia ya mezclada, la materia del cacao, la grasa del cacao ya mezclada con diferentes componentes, sobre todo mucho azúcar, Mm. lamentablemente, ¿verdad? Los que nos gustan los cacaos fuertes o con un alto porcentaje de cacao, que es el más saludable, Ujú. ¿verdad? Esos chocolates a veces nos resultan un poco repugnantes. A nivel local, sí hay un desarrollo muy interesante de la bebida. La bebida va pasando de las tribus indígenas a las poblaciones locales mestizas, españolas y mezcladas con las diferentes etnias, ¿verdad? Y en ese transitar, el cacao empieza a tomar una grandísima importancia. Durante toda la colonia, la bebida principal era el chocolate, ¿verdad? Y hay historias muy interesantes en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, de la gran importancia que tenía esta bebida para las personas. Se dice en alguno de los reportes de los españoles durante la época indígena que un indio podía consumir cacao y podía correr, y creo que era un día completo, ¿verdad? Eso lo que refleja en gran parte es que ellos eran conscientes del gran potencial nutritivo que tenía el producto. Ujú. Y mucho asociado tal vez con esa conciencia, ¿verdad? De lo importante que eran nutricionalmente, es que surgen las bebidas con leche y con altos contenidos de, Claro. de, de cacao
Y eso se consumía en las mañanas, sobre todo en Colombia. Hasta hace muy poco, la bebida principal era el chocolate. Y Ujú. lo toman en diversas formas, entre ellas mezclado incluso con queso. Y hay algunas regiones, ¿verdad?, donde la bebida principal es el cacao. La facilidad que tiene de preparar una taza de café, ¿verdad?, y el gusto que se ha ido universalizando ha hecho que se pierda mucha de esa herencia cultural, Ujú. ¿verdad? Pero yo creo que aquí, en el mismo Costa Rica, si ustedes hablan con gente de cierta edad, ustedes pueden tener testimonios muy bonitos de la gente que iba a comprar al mercado, ¿verdad? Las bolitas de cacao, y esas se raspaban en las casas, y el cacao realmente era fabuloso, ¿verdad? Porque era muy, muy metido dentro de la cultura nuestra. Lamentablemente se ha dejado, ¿verdad? Porque si ustedes asocian las propiedades medicinales del cacao con las propiedades nutritivas, ustedes se darían cuenta muy rápido de algo interesante. Si hay una bebida que ustedes le pudieran dar a los niños de escuela, ¿verdad? Debería ser un chocolate caliente en leche, porque eso, además de darles energía, los está alimentando, y es un producto local. Entonces tiene muchas ventajas. Es el desarrollo realmente de cadenas de producción locales, ¿verdad? Que yo creo que no han sido adecuadamente explotadas hasta el momento. Sí, qué interesante, porque, bueno, me imagino yo en mi ignorancia que anterior, ¿verdad? En la era precolombina, esas bebidas que usted menciona, ¿verdad? Las recetas, de todo eso era con agua, combinado con agua. Me imagino yo, ¿verdad? Obviamente, porque No había ganado. Originalmente sí, en las indígenas sí, Ajá, sí, Ujú. era porque con no agua. había la No había leche, leche. ¿verdad? Y frío, me imagino yo. Y como eso fue cambiando, y es interesante lo que menciona, sí, porque ya uno se pone a ver y claramente el café es más sencillo de tomar Mm, Más rápido de que el Y hacer. de chocolate. preparar. Ujú. Exacto. Y ahora que menciona eso, ¿cómo usted cree que debería tomarse o sea, un chocolate? O sea, ¿cuál es la mejor forma al final, digamos? Porque la gente se pone a pensar un chocolate. Ah, sí, y piensan en esos ¿verdad? Comerciales que solo es, como dice usted, están combinados Con con mucho azúcar. azúcar, entonces solo 2 cucharadas, leche caliente y ya hay con chocolate. ¿Está bien eso o no? Mira, ahora por dicha en el mercado hay diferentes opciones, ¿verdad? Si uno realmente quiere explotar las propiedades de los polifenoles, que son parte de las sustancias benéficas que tiene el cacao, uno debería comprar un polvo de cacao que fuera puro, íntegro, sin azúcar, ¿verdad? Hay veces ese polvo de cacao no tiene grasa, porque la grasa se la extraen porque es muy difícil obtener un polvo de cacao que Sin tenga grasa. grasa. Entonces, realmente la grasa también es importante dentro de la composición nutritiva del cacao. Si uno quiere tomar ya un cacao íntegro, ¿verdad? Si es para salud, se puede tomar el cacao en agua, incluso puede ser, ¿verdad? Sin azúcar, si lo tolera, o puede ser con un poquito de azúcar. De estas preparaciones en polvo, cacao en polvo, ¿verdad? Que no tengan, ojalá, ningún otro aditivo. Si no es así, se pueden conseguir por parte de los productores, o incluso algunas marcas lo venden, un cacao que es íntegro en el sentido que tiene la grasa de cacao. Entonces lo que se van a topar ustedes es una masa compacta, sólida, ¿verdad? Que parece un chocolate, nada más que con diferente forma, que no tiene nada añadido de azúcar, ¿verdad? Eso normalmente es lo que se usa en Sudamérica, en Colombia. Ustedes compran una bolita, esa bolita ustedes la deshacen en agua, y eso es lo que se toma. Y esa es la bomba, ¿verdad? De beneficios. Lamentablemente en no muchas zonas está disponible eso. Sí. En las zonas productoras es fácil conseguirlo. Uno puede identificar a productores. Y ahora que existe tanta posibilidad para mover cosas a través de correos y de diferentes medios, ¿verdad? Yo pienso que de ahora los productores pueden brindar una dirección, un contacto, Sí. y ese productor uno lo puede localizar y decirle: mira, yo necesito que me mandes medio kilo de cacao, ¿verdad? Para repartirle a mi familia, y yo creo que sería un gran beneficio para ellos, pero también para nosotros. Sí, qué interesante, porque ahora que lo dice, bueno, en mi parte yo nunca he visto
cacao en esa presentación, así como usted lo denota, ¿verdad? En bola, ¿verdad? O sea, Sí, como como cacao sólido. formado. Sí, Sólido, puede ser en sólido. diferentes formas. Hay Ujú. muchas formas. Hay Ajá, muchas sí, es formas. sólido, pero no sirve una barra de cacao, sí. Yo me fijaría en la composición de la barra de cacao, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, consumimos mucho para arriba de 85%. 85% es un rango, digamos, bastante bueno y bastante común, digamos, en algunas marcas de chocolate, ¿verdad? Y con el menos contenido Azúcar. de azúcar, ¿verdad? Eso sería lo ideal, Sí. ¿verdad? Comer ese tipo de chocolate, pues lo que te comes es un cuadrito cada Ujú. cierto tiempo, ¿verdad? Puede ser cada 6 horas o en las mañanas. Incluso al mismo café, uno puede deshacer ese cuadrito de chocolate Sí. y estás ingiriendo dos productos que realmente son buenos para la salud. Esa Entiendo. sería la idea. Aquí me encontré algo interesante, es cuando llegan los españoles, específicamente el conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo, hizo en una de las, bueno, las cédulas que envía a España, él habla del cacao, ¿verdad? Pues, una redacción muy difícil de leer, pero en resumen lo que dice es que él encuentra que cuando sacaban el cacao, que le quitan como aquella carnosidad, dice, ¿verdad? Que está entre las almendras y aquellas sueltan catsa, no sé qué es catsa, CAXA. Dice, de donde después lo sacan, los guardan en el mismo lugar y lo utilizan como los cristianos utilizan el oro como moneda. Porque sí, estas almendras son para ellos como para comprar las cosas, ¿verdad? Está escrito De cambio. en este español de 1500 que no se entiende, pero en resumen es eso, o sea, hasta él ya dice, sí, lo utilizan como nosotros usamos el oro y la plata, ellos utilizan el cacao. Ya luego en 1709, el gobernador Lorenzo Antonio de Granda declaró las pepitas de cacao como medio oficial. Entonces, vemos que es un producto que se mueve entre lo mitológico, lo criollo, lo consumo, economía, y a eso quería también entonces ir un poquito. Em, Costa Rica empieza a exportar cacao en un momento de su historia. O sea, antes del café, e incluso diría que tal vez contemporáneo con el tabaco, pero Costa Rica empieza a exportar cacao. ¿A qué países? Y algo también que te quería preguntar era en el café sabemos que aquí hay una especie, digamos, un tipo de café. ¿En el cacao se maneja igual que solo Costa Rica produce un tipo de cacao o hay varios tipos de producción? Este tema lo quisiera que lo retomáramos ahora después ¿Ok? para concentrarme tal vez en el tema de las monedas. Mira, realmente en Centroamérica hay reportes muy tardíos del uso de granos de café, de cacao, perdón, como moneda. Es muy cercanos a 1900 incluso en Guatemala, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, algo muy interesante, ¿verdad? El primer reporte de moneda falsa, por decirlo de alguna forma, o falsificación de moneda, ¿verdad? Se tiene en cacao. Resulta que alguna gente agarraba la cascarita, ¿verdad? Y la rellenaba de barro, ¿verdad? Eso está reportado para falsificar la moneda, que la moneda era la semilla de cacao. Entonces, para que ustedes vean que el ingenio de la gente, yo creo que ya viene con nosotros en el chip original, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, el cacao fue tan importante que se le consideró durante mucho tiempo como moneda de intercambio, ¿verdad? Eso es importante. Y ustedes en la literatura se pueden encontrar incluso a qué equivalía el cacao. ¿Verdad? Se podría comprar un cerdo con 20 semillas, cosas de ese tipo están adecuadamente documentadas. En relación a la exportación de cacao, el cacao es el primer cultivo que se exporta en Costa Rica. Y eso es esencial. Y la historia es interesantísima y yo desearía ver como una película de eso, ¿verdad? Porque imagínense ustedes la siguiente escena. Los españoles están concentrados en ciertos poblados en Costa Rica en la meseta central. Y básicamente muchos están viviendo en Cartago, que era la primera capital, ¿verdad? Y en Cartago vivía de una clase de hacendados
que tenían sus haciendas cacauteras en la costa atlántica, que yo digo que debía ser difícil llegar allá, ¿verdad? Sí. Básicamente en un poblado que es muy importante en la historia nuestra, que es el poblado de Matina. En Matina se establece el primer cuartel y se establece uno de los primeros puertos, porque el otro puerto también que es antiguo es el de Caldera, ¿verdad? En el Pacífico. Y resulta que en Matina empiezan a abundar las plantaciones de cacao cercano a ese puerto. Entonces era muy conveniente para hacer la exportación del grano. Estas plantaciones pertenecían a muchos extranjeros y a muchos españoles radicados casualmente en Cartago. Yo por aquí tengo algunos datos. El primer reporte documental de cacao, aparentemente, puede haber otros que desconozco, lo da Juan Vázquez de Coronado en Quepos en 1563. Ya él dice, hay cacao, y no solamente dice, hay cacao, hay cacao sembrado. Y en 1610 en Talamanca y en 1640 en la zona norte. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El cacao estaba ampliamente difundido en Costa Rica y no solamente en Costa Rica. Cuando llegan los españoles a esta región, resulta que el cacao en la costa pacífica se extendía desde Chiapas hasta el sur del lago Nicaragua y en el Caribe desde Veracruz hasta el lago Izabal en Guatemala, ¿verdad? O sea que el cacao era importantísimo. Nosotros, o existía un centro de producción inicial muy importante en el estado de Chiapas. Cuando el estado de Chiapas empieza a decrecer en su producción, resulta que se empiezan a buscar otros centros de producción. Y uno de los centros de producción se establece muy cerca de acá, que fue en Izalco, en El Salvador, ¿verdad? Y hubo otros centros importantes de producción, como aquí menciona Quepos, la zona norte, que tiene una tradición antiquísima en la siembra de cacao en los cantones, por ejemplo, de Upala y Huatuso, que todavía sigue siendo un cultivo muy importante allá. O sea, estamos hablando de un cultivo metido en las venas, en el ADN, realmente de los indígenas y, ¿verdad?, heredado por los conquistadores, que rápidamente lo adoptan también en sus costumbres de consumo, ¿verdad? Tan es así que dijimos que se lo llevaron a Europa y sufrió toda una evolución interesantísima que terminó en los chocolates. Esta historia es importante. En el siglo XVII se da las primeras exportaciones. Y me preguntabas que a dónde. Se exportaba a Nicaragua, se exportaba a Colombia, se exportaba a las Antillas y a España, ¿verdad? El primer sitio de exportación probablemente fue Panamá debido a la cercanía, porque incluso hay un reporte muy interesante de 1623 que dice que un comerciante de Portobelo era un puerto muy importante en Panamá, que era un puerto de conexión hacia Perú, ¿verdad? De los españoles. En 1623 ya hay una compra de un comerciante probablemente para llevarlo a Portobelo. La historia de la expansión y el cultivo del cacao en Latinoamérica es interesantísima, ¿verdad? Porque empieza a ser regulado por la corona española, que empieza a hacer prohibiciones, ¿verdad?, a ciertos países de que no cultiven el cacao. Mucha de la producción se ubicó originalmente en Venezuela y parte de Colombia, ¿verdad? Y por ejemplo, Ecuador tenía prohibición de sembrar cacao, ¿verdad? Mucha de las revueltas en contra de los españoles se debe casualmente a las prohibiciones que los españoles establecen con ellos, que no les permite hacer un comercio. Entonces tienen que venderle a la corona a precios mucho menores que lo que realmente la demanda del producto estaba dispuesta a pagar, ¿verdad? Y de ahí salen muchas de las revueltas. No sé si ustedes saben, pero un productor de cacao importante, él y su familia, fue Simón Bolívar. No sabía. ¿Sí? Simón Bolívar tenía fincas de cacao. Quiere decir que tenía una motivación adicional para Claro. pelearse en contra de los españoles, ¿verdad? Y es que casualmente, Interesante, sí. casualmente mucho del mercado estaba regulado por los españoles. Y esto obviamente producía ¿qué?
problemas con la gente local, incluso la de origen español, Ujú. ¿verdad? Porque ellos estaban amarrados Sí, no había comercialmente libre comercio. sí, estaban amarrados a las disposiciones de esta gente. Entonces, sí, efectivamente, hay dos informes que dicen que el cacao no solamente fue llevado por el puerto de Matina, pero también fue llevado por el puerto de Caldera, ¿verdad? Desde épocas muy, muy tempranas. Quería hacer una alusión casualmente al nombre Matina. Matina dijimos que es una comunidad en la costa atlántica del país con una larga historia, siendo el primer puerto, hasta donde entiendo, de Costa Rica y por donde se llevaron los primeros productos de exportación, iniciando con el cacao, también el añil, ¿verdad? Y el tabaco en forma posterior. Y posteriormente, ya creo que no se usó este puerto, se usaron otros puertos, ¿verdad? El café a inicios de 1800, que es cuando se introduce el café y empieza casualmente a competir. Y des en cuenta que hay algo interesante en el desarrollo del café. El café se desarrolla en condiciones de las mesetas centrales del país. Eso lo que significa es que el propietario puede tener acceso libre a sus fincas, las puede administrar, las puede explotar, ¿verdad? A su libre antojo y no en la situación anterior que tenía en la periferia del país las principales plantaciones de cacao. Y eso hace una gran Claro, diferencia, sí. ¿verdad? Hace una gran diferencia porque si tienes el control, obviamente vas a manejar mejor tu empresa. ¿Qué es de importancia también considerar aquí? Acordémonos que el puerto de Matina fue asediado, ¿verdad? Por los ambos mosquitos y por los piratas. Fue destruido incluso. El fuerte inicial que construyeron allá fue destruido por los piratas y los piratas incursionaron, pasaron por Turrialba y llegaron casi a Cartago. Para que ustedes se den cuenta la importancia que tenía esto. Y hay un interés macro en todos esos avances. Acordémonos que la corona española tiene dominio de Perú, que es un país muy rico, y a Perú lo manejan a través de Panamá. Entonces, los otros imperios, digamos los franceses, los portugueses, los franceses, portugueses y tal vez los holandeses, tienen un gran interés de lograr una colonia que sea capaz de pasar, ¿verdad? Del Atlántico al Pacífico, porque en el Pacífico están las riquezas de Perú. Entonces, muchas de estas incursiones piratas no eran simplemente para robarse el cacao, no, había intereses macros detrás de todo esto, que eran intereses ya de dominio, ¿verdad? De esos imperios en relación al área centroamericana, ¿verdad? Y por intereses ya más grandes. Y quería relacionar el Matina con algo interesante. Una historiadora, no me acuerdo lamentablemente el nombre en este momento, que hizo una investigación y relacionó el cacao con la iglesia de la Virgen de los Ángeles en Cartago. En la iglesia de la Virgen de los Ángeles hay un altar que se llama el altar del cacao. Si ustedes la miran de frente al altar, a los lados hay dos, como decir, subaltares, ¿verdad? Que son parte de la misma estructura y en bajo relieve se encuentran mazorcas de cacao, ¿verdad? Estas mazorcas de cacao son sumamente interesantes, ¿verdad? Ese altar viene de 1777. ¿Por qué se incorporan mazorcas de cacao en el altar de la Virgen de los Ángeles? Porque resulta que habían cofradías. Las cofradías eran las que gestionaban los recursos para hacer las diferentes actividades religiosas, incluso las estructuras. La primera basílica no, porque no tiene ese título en ese momento, la primera capilla, ermita que se hace, ¿verdad? Se hace con fondos del cacao. Creo que es una nieta incluso de Juan Vázquez de Coronado, ¿verdad? La que hace una donación muy importante para construir la ermita. Y esa donación proviene, era Cartaga, de sus haciendas de cacao que se ubicaban en Matina. Entonces, por eso es que aparecen esas mazorcas de cacao. Pero desde el punto de vista científico hay más,
¿verdad? Porque resulta que las mazorcas de cacao que están en ese bajo relieve se asemejan tremendamente a una variedad que nosotros conocemos como la variedad matina. La variedad matina es totalmente diferente a la variedad criolla que les había explicado, que fue la primera que fue introducida a Costa Rica. Es disruptiva totalmente. O sea, en ese momento no hay otra variedad, solamente la criolla. Y de un momento a otro aparecen mazorcas diferentes que son redondeadas, achatadas, ¿verdad? Que nosotros las conocemos como matina. ¿Qué significa eso? Es un dato muy importante porque significa que en Centroamérica, antes de 1777, ya tenemos otras variedades. No solamente tenemos la variedad criolla. ¿De dónde vino estas variedades? Bueno, estas variedades probablemente vinieron del Caribe, porque en el Caribe, al igual que se estaba dando en Centroamérica, había un movimiento importantísimo como un cultivo colonialista. Entonces se movían diferentes variedades desde Brasil hacia las islas del Caribe, de las islas del Caribe hacia Venezuela, de Venezuela hacia Trinidad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos está indicando desde el punto de vista científico? Que efectivamente los movimientos de cacao nos afectaron a nosotros como región. Y probablemente mucho del cacao que se cultivó en esa época era de una variedad diferente a la criolla, ¿verdad? Que es una variedad, dicho sea paso, más robusta. ¿Qué significa más robusta? Que es una variedad que se adapta mejor a las condiciones de alta precipitación, ¿verdad? Condiciones realmente intensas desde el punto de vista climático, ¿verdad? Y la matina llena más estas expectativas que las variedades criollas tradicionalmente sembradas aquí. Hay otro elemento importante que no quiero que se me escape, y es que en la zona de Talamanca se estableció una colonia mexicana, ¿verdad? Esta colonia mexicana probablemente introdujo sus variedades dentro de Talamanca en forma también muy temprana. Eso era con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta que me hiciste es... Ok. ¿Cómo se da esa transición entre un producto que era consumido por las clases altas hacia el pueblo? Es decir, a mí es que me genera la curiosidad. ¿Por qué? Porque el cacao es un producto que yo supongo que en los 10, 20, 30 y 40, ¿verdad? Todavía 50 y tal, n- y el café estaba en lo más y mejor, ¿verdad? En ese tiempo ya el pueblo consumía el cacao como producto normal, o, o fue por la aparición del café que el cacao se pasa a ser más del populi, porque... Es que tenemos que hacer una separación y tal vez es acordarnos ujú, de los sitios de siembra de cada uno de estos cultivos, que eso es muy importante. En el Valle Central se sigue consumiendo cacao, sin embargo va tomando más importancia el café. ¿Por qué? Porque es un cultivo familiar, está a la par de tu casa, estaba ahí en el centro de San José sembrado, Ahí iniciaron ¿verdad? las primeras. Entonces, es un cultivo que si se exporta debe ser que es algo muy bueno. Entonces se empieza a popularizar entre la gente. En las zonas costeras, el cacao sigue siendo tan importante como era en los tiempos de la colonia, porque era un producto accesible a la gente de esa zona. Era su medio de vida, ¿verdad? Entonces es un cultivo muy familiar para ellos. Entonces sí, mucho depende, digamos, de 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 la la zona. zona, pero es interesante que todavía en los años 40, en los años 50, el cacao seguía siendo altamente consumido, pero por tradición. Es una tradición de tipo familiar, ¿verdad? Y se empieza a acompañar con el café. Yo me imagino que en la mañana desayunaban chocolate y en la tarde se tomaban el cafecito, ¿verdad? Mm. Muy folclóricos. Ujú. Y aquí yo quiero poner a un nuevo protagonista para ir un poquito más adelante, porque como les dije al principio, esto es un podcast de supervivencia, le podemos llamar así, porque bueno, quiero hablar un poquito o poner en la mesa el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE. ¿Verdad? Esto es una organización internacional establecida en 1973 con fines de investigación científica, educación de posgrado y apoyo técnico a los países en los sectores agropecuario y de recursos naturales. ¿Y por qué lo quiero traer? Porque, como dijimos al principio, el cacao casi desaparece. O sea, el cacao eh,
ya lo escucharemos más científicamente, pero en resumidas cuentas, pues apareció un hongo que, que hizo estragos, básicamente, ¿verdad? El nombre popular es la monilia, monilinia. Fíjate. Moniliasis. Moniliasis es, digamos, como el nombre. Hay muchos nombres. Aquí en Costa Rica la conocemos como moniliasis del cacao. Ah, ok. Y esto es un hongo, en eso sí. Es un hongo. Esto, ok, ahora vamos con esto. Ajá. Esto fue algo que llega al país, cómo llega al país y que nos cuente un poquito esa historia, porque usted podría decir que tal vez la persona más preparada para hablarnos de esto. ¿Qué tanto fue el impacto de eso y cómo se superó, si se ha superado, o cómo se pudo salir adelante de eso? Sí, mira, la llegada a la monilia o moniliasis en 1978 marcó un antes y un después en la historia del cacao del país. En el momento en que llega la moniliasis del cacao, teníamos una expansión del cultivo sumamente importante. Estaban creciendo en forma muy veloz el área sembrada, estaban creciendo en forma muy veloz la actividad industrial relacionada con cacao. Me acuerdo de una fábrica, creo que era la Captcha, que se estaba estableciendo en ese momento ahí en la zona de Siquirres, por ejemplo, ¿verdad? Que muestra el impulso que tenía el cacao en ese momento, ¿verdad? Y todo esto estaba alentado por un ciclo de altos precios del cacao. De un momento a otro hay reportes en la zona atlántica de que aparece un organismo que es desconocido con ayuda internacional, se le identifica como la moniliasis. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que sucedió, en 5 años la producción de cacao se redujo un 80%. Las exportaciones de cacao se redujeron un 92%. O sea, prácticamente desaparecieron las exportaciones de cacao. Se retrajo el área sembrada. Muchas de las plantaciones incluso fueron eliminadas o quedaron en abandono. Muchas de ellas, lo que hicieron los agricultores fue cortar los árboles de sombra, ¿verdad? Que eran árboles de madera, con todo el daño ambiental que eso podía producir para obtener algo, porque los agricultores quedaron básicamente en la miseria. O sea, fue un impacto para la zona atlántica tremenda, que si ustedes hablan con una persona de cierta edad todavía de esta zona, ellos le pueden relacionar a ustedes en su vida propia lo que significó la llegada de una enfermedad tan importante. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Esta enfermedad puede causar la muerte o la destrucción, ¿verdad? De casi todos los frutos de una plantación. Entonces, acuérdense que les mencioné yo de la variedad matina. La variedad matina resulta que es una variedad muy interesante porque tiene un fuerte sabor a cacao. Y eso es muy apreciado por los industriales cuando lo mezclan con leche y con un montón de cosas, porque a pesar de que ustedes le echen leche, almendras, pasas, sigue teniendo un fuerte sabor a cacao. Entonces es muy conveniente. Entonces es una variedad muy sembrada, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Casi el 80% de la producción internacional es casualmente sembrada con esta variedad o variantes del tipo matino que se llaman forasteros, ¿verdad? Resulta que cuando llega la monilia al país, la mayoría de las plantaciones eran de tipo matina, que son sumamente susceptibles a la enfermedad. Entonces, en los primeros años, la enfermedad pasa de una frontera de Panamá hasta la frontera con Nicaragua y pasa desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. Yo era estudiante cuando eso y yo me acuerdo perfectamente de hacer un paseo con los compañeros a la zona de Limón y ver los retenes donde lo paraban a uno y le preguntaba, ¿usted lleva mazorcas de cacao? Y uno tenía que decir, por supuesto que no. Y seguramente mucha gente la llevaba porque la inspección no era demasiado intensa, ¿verdad? Como debía haber sido hecha. Y eso produjo lo que yo llamo el turismo de la enfermedad, que es que mucha gente llegaba a ver qué era la famosa enfermedad que salía hasta en el periódico, porque fue tan importante, ¿verdad?, la llegada de ella, que mucha gente se interesó. Entonces eso producía que mucha gente llevara
mazorcas enfermas para enseñarse. Esta es la monillia, ¿verdad? Seguramente sus vecinos, y eso produjo una expansión de la enfermedad en muy corto tiempo. Incluso en 5 años no solamente se expandió de extremo a extremo, ¿verdad? La enfermedad, pero pasó también hacia las plantaciones de Nicaragua y pasó a las plantaciones de Bocas del Toro en Panamá. Eso trajo un escenario muy tétrico para los productores de cacao, y básicamente lo que empezó desde ahí es una reducción no solamente del área, pero también empezó una reducción de la producción, ¿verdad? Importantísima, que nos hizo ser importadores de cacao en vez de exportadores de cacao. Entonces, un cultivo que estaba tan amarrado a la historia nuestra, de un momento a otro, debido a un factor externo, ¿verdad? Resulta que es abatido totalmente. Cae hasta decir el suelo. Y es ahí donde nosotros, en CATI, empezamos las investigaciones. Nosotros, cuando empezamos a investigar el cacao y la enfermedad de la moniliasis, realmente el cultivo estaba en el suelo, ¿verdad? Había que hacer demasiada investigación en manos de un instituto que con mucha capacidad, pero con limitaciones también económicas, ¿verdad? Para realizar investigación de este tipo. Entonces, mucho lo tuvimos que empezar a hacer con un gran esfuerzo, ¿verdad? Y entonces eso me lleva al tema del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Este es un centro muy importante a nivel internacional. No sé si ustedes saben, pero está afiliado a la organización, ¿verdad? De las americana, ¿verdad? De países, a la OEA. Y fue fundado originalmente como el ICA y fue establecido en la zona de Turrialba. Resulta que en 1973 el ICA decide pasar sus instalaciones a Coronado, ¿verdad? Y entonces tiene grandes extensiones de terreno allá en Turrialba y dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Y entonces se decide, con un pacto con el gobierno de Costa Rica, que se va a establecer una entidad hermana del ICA, que es el CATIA, que se va a dedicar a cosas que no se dedica el ICA. El ICA se dedica mucho a política agrícola latinoamericana. El CATIE se dedica a investigación en agricultura, principalmente en ganadería durante mucho tiempo, en temas como agroforestería, como ambiente, cambio climático, mercados. Todas esas áreas las desarrolla CATIE. Tiene un programa muy importante en mejoramiento de café y cacao. En los dos programas se han generado variedades de cacao y de café muy importantes en este momento. Yo tuve a cargo el desarrollo de las variedades de cacao. La idea original era aprovechar la diversidad genética que está en la colección internacional de germoplasma, que les decía al inicio, que hemos hecho como coleccionar estampillas, coleccionar variabilidad, variedades de diferentes orígenes, de diferentes países y con diferentes características. Cuando ustedes tienen una colección así, es como que ustedes vieran una colección de estampillas. En la colección ustedes pueden ver arbolitos en unas, edificios en otras, y así es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la ciencia. Encontrar en esa diversidad características que necesitamos para mejorar la producción. ¿Cuáles son esas características? Necesitamos, por ejemplo, resistencia a enfermedades. Ahora se necesita, por ejemplo, genes que resistan al cambio climático. O sea, hay muchas cosas que vamos a encontrar nosotros en las colecciones de germoplasma, y gracias a que están estas variedades ahí, nos permite hacer el trabajo nosotros. ¿En qué consiste nuestro trabajo? En ir a investigar dentro de todas esas diferentes variedades que tenemos, cuáles tienen las características que a nosotros nos interesa. Pero ese es el inicio del camino, ¿verdad? Porque es un camino largo y tedioso, porque entonces tenemos que empezar a hacer cruzamientos, ¿verdad? Una y otra vez hasta ir seleccionando un árbol, muchas veces un solo árbol que reúna muchas características. ¿Qué características andamos buscando? Que tenga buena producción, que tenga resistencia a las principales enfermedades, principalmente la moniliasis, y que tenga buena calidad organoléptica, porque nos interesa entregarle al productor
algo que fácilmente él pueda vender, que tenga un distintivo en términos de calidad. Y ese es un proceso que nos llevó a nosotros 30 años tratando de desarrollar eso. Se han hecho estimados, por ejemplo, en cultivos anuales. El cacao es un cultivo perenne. O sea, usted lo siembra y ahí queda casi toda la vida, ¿verdad? En cultivos anuales, ustedes necesitan de 25 a 30 años para desarrollar una variedad. Y se ha estimado que en Latinoamérica cuesta una variedad desarrollarla $1.000.000. O sea que desarrollar eso no es cosa sencilla, es un proceso largo. Dichosamente, nosotros ya en el 2006, me parece que fue, que liberamos los primeros clones de cacao que tenían ya resistencia a monilias. Entonces, para mí es muy hermoso ver, por ejemplo, en la zona atlántica, donde se han abandonado muchas plantaciones, ver que renació el cultivo del cacao. Y mucho de ese renacimiento es casualmente debido a las variedades, porque hay una gran diferencia. Vean, si ustedes se ponen a pensar que la monilia puede causar un 80% pérdidas de su grano efectivo y que llegue una variedad y que de esa variedad solamente pierdan el 5 o el 10% de las mazorcas, eso hace una gran diferencia para un pequeño productor. Claro. Y esa diferencia es lo que hace rentable o no su plantación, ¿verdad? Entonces, una variedad, yo creo que es el mejor, una variedad de esas es el mejor regalo que puede recibir un agricultor y eso nos llena de satisfacción en el CATI, ¿verdad? Y también una satisfacción personal porque vinimos a resolver un problema realmente grave. La monilia se ha seguido extendiendo, está en este momento en muchos países, recientemente fue detectada en Jamaica, no estaba presente en el Caribe y su expansión va a seguir. Se estima que si la moniliasis llegara a África, destruiría totalmente la actividad cacotera mundial porque ellos producen más del 80% del grano que se consume a nivel mundial. Sí, no van a tener los recursos para luchar contra. ¿No? Y la variedad es muy uniforme y es muy parecida a la variedad matina de acá. O sea que es muy susceptible. La mayoría de las plantaciones de África son muy susceptibles. Entonces el trabajo que ha hecho Katia es un trabajo que tiene mucho impacto. Esas variedades ya fueron llevadas a Inglaterra. Hay un centro de cuarentena internacional, ¿verdad? Donde se han puesto los clones resistentes que hemos desarrollado en Katia y están a libre disposición de los investigadores en Asia y África. O sea que ellos ya pueden incorporar esos genes de resistencia ante una eventualidad que pueda llegar. Obviamente el impacto va a ser un impacto inmediato, ¿verdad? Que junto con los precios altísimos, que es otro tema que yo creo que tenemos que tocar ahora, causaría un debacle realmente en la actividad cacotera mundial. Hay gente que no vive sin cacao, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en Inglaterra, a mí me hacía mucha gracia cuando me preguntaban qué estudiaba yo. Y yo les decía que una enfermedad muy grave que era capaz de destruir las plantaciones. Y una muchacha muy conmovida me dice, por favor, haga todos los esfuerzos que estén en su mano, porque yo no puedo vivir sin un cacao, sin un chocolate, decía. Y realmente ese es el impacto psicológico de muchas personas. Muchas personas son dependientes del chocolate porque significa mucho para ellas. Y es que no dejan de tener razón, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos por la ciencia que el cacao tiene componentes esenciales que estimulan el cerebro, ¿verdad? Que producen felicidad, ¿verdad? Entonces, mucha de esta gente dejar de contar de esa felicidad y barata, accesible, ¿verdad? A todos ellos, yo creo que sería un caos tremendo. Entonces, lo que hace Katia no solamente tiene importancia a nivel de país, pero también a nivel regional y a nivel... En este momento, los clones del Katia están presentes en 9 países diferentes. Están presentes desde Brasil hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y la idea es que sean utilizados como, no solamente como material de siembra, sino también como materiales para hacer cruzamientos. En este momento hay un proyecto, por ejemplo, con Brasil, donde Brasil comparte sus clones resistentes a otra enfermedad muy grave que se llama la escoba de bruja y Katia comparte sus materiales resistentes a monilia. La idea es producir cruces que puedan ser utilizados en todos los diferentes países. Nosotros no tenemos escoba de bruja en este país, pero está en Panamá. O sea que en cualquier momento nos puede llegar. Entonces ese tipo de acompañamientos, por supuesto que son ideales en la ciencia, Claro. porque es una excelente
preparación. Quería referirme un momentico al asunto de los precios internacionales. Yo en mis casi 40 años de trabajar en cacao nunca había visto precios tan altos como los de ahora, de más de $10,000 la tonelada métrica, donde lo regular que nosotros estamos acostumbrados hace un tiempo de escuchar era de $1,800 y cuando mucho llegaba a los $4,000. Ha llegado en varias oportunidades a superar los $10,000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el escenario actual que tenemos nosotros en Costa Rica y en Centroamérica? Bueno, tenemos un escenario halagador. Nosotros en Centroamérica, producto de mucha de la semilla que se distribuyó por CATI de otro programa de mejoramiento genético, que eran semillas los que se distribuyeron, ahora se distribuyen clones, o sea, hay que injertarlos, ¿verdad? Producto de estas semillas, que fueron más de 10 millones que se distribuyeron en Centroamérica de cruzamientos o de familias que eran de tipo trinitario. Eso significa combinaciones mixtas de diferentes variedades, y esas variedades tienen una particularidad, tienen una calidad mucho más alta que el Matina original. Eso hizo que la región centroamericana produjera un tipo de cacao que es buscado por las empresas internacionales. Es lo que se llama un cacao fino y de aroma. ¿Qué es un cacao fino y de aroma? Es un cacao que tiene propiedades características en términos de sabor y de olor que son muy buenas. Entonces, pueden ser mezcladas con cacaos tradicionales, como el cacao que se produce en África, para levantarle las características organolépticas, o sea, las características de sabor y color, a esos cacaos que son flats, que son neutros en términos de olor y de sabor. Entonces, muchas compañías, ahora que hay una tendencia hacia los cacaos más finos, muchas compañías utilizan estos cacaos finos y de aroma, por ejemplo el centroamericano, para ser mezclados y levantarles el perfil de calidad a muchos de esos otros chocolates. Entonces, el cacao centroamericano es un cacao que es buscado a nivel internacional, ¿verdad? Las variedades CATI que se distribuyeron son variedades que han ganado, por ejemplo, en el Salón del Chocolate de París, ¿verdad? En un evento especial que se desarrolla allá, que se llama Cacao de Excelencia, donde se llevan muestras de cacao de todo el mundo, ¿verdad? Y las variedades de CATI han ganado en 2 oportunidades, ¿verdad? Su perfil aromático no es el mejor del mundo, ¿verdad? Pero es bueno. Y eso es una gran ventaja, porque un pequeño productor que produzca bien, que produzca sin enfermedad y tras de eso que produzca un producto de calidad, yo creo que es lo ideal. Ese es el mejor regalo para un productor. El 100% del cacao de Costa Rica está categorizado como cacao fino o de aroma. ¿Eso quién lo hace? Lo hace una institución que se llama la Organización Internacional del Cacao, que es una organización afín a las Naciones Unidas que se encarga casualmente de ese intercambio entre productores y vendedores de cacao. Y ellos tienen una clasificación especial, y en esa clasificación el 100% del cacao producido en Costa Rica se considera cacao de alto perfil de calidad, en mucho debido casualmente al esfuerzo que ha hecho Katia a través primero de la semilla que distribuyó y ahora también a través de los clones que han distribuido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Yo creo que un escenario muy favorable. El cacao dura por lo menos 3 años desde que se siembra hasta que se empieza a cultivar. Los que ya tienen cacao en este momento tienen buenas oportunidades. La idea es conseguir un buen comprador que les reconozca casualmente un precio internacional que está por las nubes, ¿verdad? Y con tendencia al alza, ¿verdad? Porque yo les decía que estos factores ambientales son factores que no se resuelven, son factores que se van incrementando. El área de expansión del cultivo en África, por ejemplo, ya llegó a su límite, ¿verdad? Es muy difícil que siga creciendo. Ellos, si no crecen en productividad, que significa producción por área, ¿verdad? Ellos difícilmente van a poder dar la cara. Entonces Latinoamérica se enarbola como un centro de producción cada vez más importante. Entonces yo a los agricultores que nos están escuchando les deseo, ¿verdad? Que este momento crucial,
que estamos viviendo realmente sea de su mayor provecho, ¿verdad? Porque esta combinación de precios internacionales, de reconocimiento de calidad de nuestro cacao costarricense, yo creo que no me acuerdo que se haya dado en el pasado. No, interesantísimo escuchar de la actualidad porque creo que forma parte de lo mismo, ¿verdad? Es este gran trayectoria de historia del cacao, de altos y bajos, y que también como Costa Rica y con obviamente la ayuda internacional y todo, poder contrarrestar a una enfermedad que literalmente venía a devastar, es muy importante. Yo creo que también da mucho el prestigio al científico costarricense, que, que siempre está a la vanguardia y que somos en ese sentido muy, muy dichosos. Y pues no, don William, yo creo que ha sido un bonito viaje, una bonita explicación de todos los temas relacionados al cacao. La verdad estoy muy, muy contento porque creo que se tocaron temas que no se habían mencionado mucho en otro tipo de contenidos. Y quisiera, pues nada más antes de terminar, algún mensaje para los que nos están escuchando, ¿verdad? Sobre invitarlos ¿verdad? No solo pues, a consumir cacao, sino también si hay algún tipo de evento que usted sepa o algún lugar donde ellos puedan llegar a apoyar, o incluso si hay algún libro o algo así que usted pueda recomendar, nos caería genial. Sí, bueno, mi mensaje final es lo mismo que nosotros cuando yo estaba en CATI, ya estoy retirado de la institución hace 5 años, pensionado, ¿verdad? Nosotros teníamos un eslogan que decía, siembre cacao y mejore el mundo. Y eso es que realmente nosotros lo llevamos en el corazón, porque hemos sido muy entusiastas con el cultivo, incluso en los momentos en que nadie da un 5 por el cacao en este país, en los momentos críticos de bajos precios, ¿verdad? El gobierno, por ejemplo, no quería ni saber de cacao, pero la investigación no se puede parar. Realmente, si nosotros no hubiéramos tenido entusiasmo en ese momento y tal vez algunas manos amigas que nos apoyaron internacionalmente, ¿verdad? Yo creo que nos estaríamos contando una historia totalmente diferente. Es la famosa historia de tirar la toalla, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen mal. Y yo creo que también ese mensaje es muy importante para todos. Muchas veces en ciencia, en las cosas que hacemos, nos vamos a encontrar escenarios estériles, escenarios en los cuales nosotros no vemos un futuro halagador, pero yo creo que la convicción es la que nos dan las ganas de continuar adelante y haciendo lo que nosotros consideramos que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, esta también es una historia de esas, ¿verdad? Esta es una historia en la cual realmente vivimos épocas difíciles para conseguir financiamiento y nos levantamos. Éramos, en el proyecto me acuerdo que inicialmente éramos 3 personas, ¿verdad? Y esas 3 personas levantamos un proyecto de casi 20 personas, ¿verdad? Donde logramos objetivos importantes. La liberación de los clones para nosotros es muy importante, pues nosotros nos apartamos de la institución, nos apartamos de la historia, digamos, del cacao, pero los materiales siguen estando ahí y los materiales siguen beneficiando a la gente. Entonces, sí, yo me siento muy halagado y mi invitación a las personas es esa, no tiren la toalla, crean lo que hacen y pongan todo el esfuerzo para lograr el éxito. Ese es mi consejo final. Muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias, sí, yo sé que le va a gustar mucho a nuestros seguidores porque es un contenido lleno de historia, curiosidades que antes mucha gente no sabía y aquí, bueno, llegaron a saberlas. Así que, bueno, agradecerle otra vez. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal a partir de 600 colones en el canal de YouTube. Y recordamos también nuestro juego Historia de Costa Rica ya disponible. En la descripción está el número donde lo pueden comprar. En nuestro Instagram hay unas tiendas donde ya está disponible también donde lo pueden adquirir. Y sin más, nos vemos en un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, 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 chao. ¡Caramba!